Carlos Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto Bien, saludarte. gracias, qué bueno volver a estar aquí en familia. Bienvenido una vez más, qué rico. Gracias. Estamos. Muy bien, bienvenidos todos nuevamente, qué placer saludarlos. Esto es sobrevivir al Omicron. Muchas gracias por su paciencia, por su cariño, por conectarse en tiempos de Omicron a estos conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Veo gente muy conocida. Está Carlos Mauricio Moreno, gracias siempre por tu presencia. Paco Rivera, que es un gran amigo de la casa. Gloria Inés Moriones. Está Hernán Avendaño, que también es un gran amigo de la casa. Jaime Mejía. Está María Duque. Hey, María, qué bueno verte por estos lados. Silvia Rodríguez, Verónica García, y se siguen conectando otras personas a nuestro espacio habitual, Verónica, a nuestro espacio habitual de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Un esfuerzo que hacemos entre amigos como ustedes y nosotros para encontrarnos una vez a la semana y compartir temas alrededor del mundo de la gestión del riesgo, la continuidad de negocio, la gestión de oportunidades y la gestión de crisis. Eso es nuestro ADN. Esta es una comunidad de conocimiento que hemos ido forjando con energía, con entusiasmo, con alegría, sin egoísmos, sin protagonismos, siempre pensando en dejar un granito de arena en ese mar de conocimiento que necesitamos todos para salir adelante con nuestros negocios y en nuestras organizaciones. Está Juan Barrera, Felipe Álvarez, qué placer volverte a ver por aquí, bienvenido. Bueno, veo que hay ya mucha gente conectada, ya tenemos a nuestra invitada, tenemos a nuestro gerente general, el señor Carlos Eduardo Díaz, a Lina Schutman también, un placer verte por aquí. Bueno, nada, pues Lina, Marcela Mejía,
García es una gran amiga de la casa. Lina es vicepresidente de consultoría en Arthur J. Gallagher, con quien hemos tenido muchas conversaciones. Tenemos grandes afinidades y quisimos empezar el año hablando con ella. De hecho, este era el primer conversatorio del año, pero adelantamos el de la semana pasada sobre SagriLab por lo novel del tema y queríamos empezar con una conversación amable. Carlos Eduardo Díaz está que se saluda, entonces démosle paso a mi gerente general para que se salude y arrancamos a conversar. Lina, ¿te parece? Perfecto, por Muy supuesto. bien, de nuevo, mil gracias a todos por la generosidad de aceptar esta invitación. Caras que hacía rato no veíamos y que nos complace muchísimo volver a tenerlas en esta comunidad de conocimiento, en este parche, como alguien lo bautizó en una tarde del año pasado. Y Lina, qué rico que estés en casa. ¿Estás ya en Medellín otra vez? Ya estoy en Medellín, ya estoy en la oficina. Bienvenida. Nada, Gracias. mil gracias a todos. Los mejores deseos por este año 2022, que sea de prosperidad, de esperanza y de reactivación. Y aquí, con el favor de Dios, estaremos jueves a jueves aprendiendo de todos ustedes y compartiendo entre todos. Una feliz tarde y que disfrutemos la maravillosa charla de Lina. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Lina, ya nos dieron permiso de conversar, entonces vamos a charlar, cuando nos pusimos el reto de, bueno, hablemos de una cosa distinta, no hablemos nada académico, que empezando el año y meterle academia al tema, pues como que, sí, a lo mejor no, ya todo transaccional, para eso tenemos mucho tiempo, pero para hablar sobre el ser, para hablar sobre lo que somos como personas, influenciado en nuestro quehacer como profesionales, y ese quehacer de nosotros como profesionales, entregándole conocimiento y experiencia a nuestros clientes. Pues ahí tenemos un mundo de historias, un mundo de incomprensiones, un mundo de insatisfacciones, también un mundo de hey, qué bien lo hicimos, lo logramos, darle respuesta al cliente en el mundo de la consultoría o en el mundo de las indemnizaciones y el mundo de las reclamaciones. Pues hay mucho por conversar, pero yo cuando estaba planteándole a Lina esta conversación, le decía, mire, Lina, por años, nos hemos encontrado en distintos escenarios. Y en esos escenarios que nos hemos encontrado, de acompañar a las empresas y estructurar sus modelos de riesgo, hay una cosa que tenemos muy clara y es que no hay modelos sin conceptos y no hay conceptos sin experiencias. Esto se construye a partir de los líderes. O sea, yo cuando tengo un modelo de riesgos en una organización, claro, es el resultado de ¿qué? De esa huella personal que dejamos. Esto se construye a partir de los líderes que al fin y al cabo son sus autores y sus gestores. Hablemos, Lina, empecemos ahí, hablemos del sello personal que es inevitable. ¿Cómo marcar esa línea entre el ser, este que soy yo, que tengo un mundo de cosas en mis sentimientos, en mis emociones, en mis posiciones religiosas, políticas, éticas, y ese hacer que nos toca a veces meternos y poner esa difícil línea de no involucrarnos desde lo personal, como los médicos? Ok, bueno, antes de empezar, primero, mil gracias a ti, a todos. Veo caras conocidas, caras que hace muchos años no veía y de verdad que es un placer participar aquí con ustedes, aportando también como Gallagher
en este espacio conjuntamente con Zona Segura. Espero que estés mucho mejor. Esto es puro chisme, como es una conversación. Carlos está saliendo del bichito llamado COVID. Entonces, Sí, sí, hemos sí. hablado cuando estábamos preparando de qué hablamos y yo no querías hablar de técnica y de ISO 31000 y de ERM. Metámosle un poquito de corazón y nos pusimos de acuerdo en tratar de hablar así sin libreto, literal, un poco como del asunto. Pues volviendo a tu pregunta, bueno, y antes, pues mil gracias a todos por unirse y qué gusto, de verdad, un placer estar aquí conversando. Volviendo a tu pregunta acerca de ese hacer y ese ser, pues yo creo que no, uno no puede separar lo que es en los distintos espacios. Uno es un ser integral en tu vida familiar, en tu vida profesional, y eso va con nosotros. O sea, no es que uno, al menos hablo desde mi experiencia, hablo desde mi punto de vista, obviamente. Esto no está escrito como verdad revelada, ni mucho menos. Lo veo más desde la perspectiva de que siendo seres integrales, tú no te quitas una camisa y dices, hoy voy a dejar la rabia porque voy a ir a hablar y no me puedo poner bravo, ¿no? Posiblemente te acompañe. Hoy tengo que ser absolutamente o corporativo o comportarme de tal manera. Sí, uno sí modela un poco, pero uno no se puede traicionar, por decirlo de alguna manera. Uno no puede dejar de ser lo que es, que de una u otra manera se establezcan desafíos personales o metas personales para convertirse en una mejor versión, obviamente es supremamente válido, pero eso nos hace parte de lo que es ser seres humanos, principalmente. Entonces, el sello personal, el que cada uno decida implementar, pues bienvenidísimo. Solamente que creo que los resultados que se logren dependerá mucho de esa conciencia, esa acción deliberada de cómo quisiera comportarme o llevar a cabo o ejecutar una labor, en este caso el de administrador de riesgos, que demanda una serie de competencias, de capacidades y a veces de mantener un poquito el control emocional. Y yo creo que esto aplica para absolutamente todo. Entonces, mi respuesta a la luz de lo que me planteas es, no, somos integrales y vamos con nosotros en este cuerpo, con esta mente, con estas emociones, con el corazón, con el alma, como le queramos poner, a donde tenemos la oportunidad de servir en los distintos espacios en los cuales interactuamos y cuando estamos solos. Y eso implica llevar con nosotros, inclusive, pues esas emociones que a veces no nos parecen tan chéveres, pero que nos hacen humanos. Si hay algo que le dicen a los médicos es no se meta con su paciente. No se meta con su paciente. El paciente es primero que todo y acuérdese que primero es la enfermedad y la enfermedad está alojada en un paciente, pero no se involucre en el paciente. Pero cuando nosotros estamos en el mundo de la consultoría y en el mundo de acompañar a las empresas, por otro lado nos dicen, usted tiene que conocer a fondo el negocio para poder hablar con propiedad. Y cuando uno conoce a fondo el negocio, pues es imposible no crear lazos, incluso afectivos, por esas marcas y esos negocios. Pero ¿cómo hacer para, para mediar las cosas, Lina? Pero Porque yo creo algo allí, Carlos, y sabes que ahí, yo no estudié medicina, pero ten la plena seguridad que si yo estudio medicina me involucraría hasta el tuétano con mis pacientes. Ojalá saber de sus hijos, su familia, cómo está, y seguramente lloraría el verlos sufrir. Eso no nos quita ser buenos profesionales. De hecho, creo que muchos de los que están aquí, que han sido clientes míos o que hemos participado acompañando a muchos clientes, cuando tengo la posibilidad de estar en los equipos de trabajo y hablar con las personas que son líderes, y no importa, cada uno es líder del pedacito que le toca, para no ponerle jerarquías, ni rangos, ni nada por el estilo, hay una expresión que yo uso mucho y es que el éxito en los proyectos no es solamente un asunto de conocer la técnica, es un asunto de realmente generar conexiones, de llevarse bien, de hacer las cosas con mayor, quizás, entrega, con frescura, con un tono mucho más amable. Entonces, parto de la premisa de que siendo seres integrales, eso que somos o ese sello, hay gente que es experta en marca personal, yo eso no tengo ni idea, va con nosotros y nos acompaña siempre. A mí sí me gusta involucrarme
al 100. De hecho, por eso estamos aquí, porque uno construye relaciones de amigos, por eso nos unimos. Y por otro lado, adicionalmente, cuando hemos tenido la posibilidad y la oportunidad que nos dan las compañías, los clientes, de decir, te elijo a ti, a tu organización a la que representas, para acompañarlos en este proceso, claro que uno tiene que hacer la tarea, claro que uno tiene que investigar, que hacer cliente, hablar con ellos, conocer sus preocupaciones, hablar de riesgos, que en algunas ocasiones no es la conversación más chévere, porque estamos hablando un poco de cosas que no son tan buenas, si estamos un poco como a la decisión para no meternos en el tema de oportunidades, pero tenemos que tener también un sentido de realidad. No hay nadie mejor que conozca su negocio como aquel que está en el negocio, como aquel que tiene una historia en esa compañía, como aquel que ha participado, que la ha construido, que la ha sufrido quizás, que ha disfrutado. Se te fue el audio, Lina. Perdón, aquí estoy de nuevo, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Tú estás ahora, has pasado de la mano con un gran personaje del mundo del desarrollo empresarial, del desarrollo personal, que es un gran profesional español queridísimo que se llama Borja Vilaseca. Él Ay, en rayos, ¿estás hablando de Borja? en Ya volví. En una escuela en este programa que él tiene de desarrollo personal y liderazgo, hay muchos componentes que transforman la visión de cuál es mi papel en todo este desbarajuste que se llama universo. Entonces, cuando hablamos de hacer nuestro conversatorio y le buscamos un título, le colocamos la palabra, o sea, dijimos, nos van a matar porque esto es lo más poco comercial del mundo. Resignificar. Y la palabra resignificar tiene una fuerza grande en esto de lo que queremos hablar hoy. Entonces, yo quisiera que nos fuéramos por ahí primero, Lina, ¿cierto? Claro, perfecto. ¿De qué se trata? Lo hablo desde mi experiencia, como lo comentaba anteriormente, y excúsenme, no sé por qué me salí, me sacaron, no lo sé, espero que no me hubieran sacado, aquí volví. Con equipos de riesgos, mi experiencia me ha llevado que en la mayoría de las intervenciones, yo le digo al equipo, tranquilo, lo vamos a lograr, no sufra tanto, tranquilo. A veces no tenemos tan claro el camino, pero sí sabemos la meta a la cual queremos llegar. Y creo, quizás esto es muy atrevido de mi parte, pero insisto, como hacen la experiencia, el perfil de muchos de nosotros que estamos en gestión de riesgos o que hacemos consultoría en las organizaciones y sobre todo consultoría técnica, donde hay que mostrar un resultado y esto cómo mejoró y si estás a puertas de una auditoría, esto tiene que pasar la auditoría, etcétera, hace que en algunas ocasiones nos comportemos de una manera muy rígida, muy inflexible, como digo yo coloquialmente, que nos demos muy duro, que nos demos muchísimo palo porque las cosas no salieron tan perfectas como hubiésemos esperado, como deseábamos. Y a veces se nos olvida que nosotros somos solamente parte de un engranaje y de un equipo de trabajo que ayudamos a movilizar, pero no podemos obligar a la gente a hacer algo que definitivamente no le gusta. Hay que buscar los medios y por eso nos contratan, por eso buscan no solamente consultores, sino nos tienen como administradores de riesgos o como en general líderes de sistemas de gestión para ampliar un poquito más el espectro. Entonces la resignificación, yo la resumiría cuando usamos la palabra resignificación en una frase que no es mía, ya se las voy a leer, que es de Carl Jung, que me encanta, que dice de la siguiente manera, de hecho la copié para que no se me olvidara, dice, conozca todas las teorías, seguramente no las sabemos todas, seguramente de las personas que estamos participando aquí, nosotros somos expertos en cuanto a sistema de gestión certificable, no certificable, de riesgos, SAGRILAB, corrupción, calidad, SST, 14.000, 9.000, pónganle el nombre que quieran, el título que quieran y seguramente van a salir muchísimos más. Dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas,
somos expertos en ISO 31000 haciendo matrices, hacemos diagramas de Corbatín, ¿no? Hacemos PMLs, hacemos cuantificaciones de riesgos, corremos modelos. Yo no, hay gente que lo sabe correr, seguro que muchos de ustedes lo saben, yo no lo sé correr, pero sé para qué sirve esa información. Buscamos la manera de entregarle soluciones a los clientes. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance y somos supremamente estudiosos. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Eso lo dijo Carl Jung, un médico, psiquiatra, psicólogo muy contemporáneo de Freud, y para mí es una máxima que trato de llevar a los equipos con los cuales trabajo diciendo, sí, no estoy diciendo que seamos mediocres, no estoy diciendo que no, pues que nos relajemos, que eso no importa, eso se va a organizar. No, hay que hacer las cosas para la cual estamos desempeñando una función y es parte de nuestra responsabilidad. Pero yo creo que hay que bajarle un poco al nivel de perfeccionismo que en algunas ocasiones tenemos cuando sabemos que hay que sacar adelante un proyecto y se nos olvida que nosotros no somos Superman ni la Mujer Maravilla. O sea, no somos de la Liga de la Justicia o al que le guste Marvel, cualquier de esos superhéroes de Marvel, Iron Man, la que quieran, pongan el que quieran, sino que trabajamos con un equipo de personas que aporta cada uno para el logro de lo que queremos lograr. Y le agrego otro ingrediente, es que en algunas ocasiones lo que he visto es que nuestro estándar a lograr es tan alto, es perfecto, es aquí está la métrica, aquí está el dato, aquí está la información que necesita la junta y si pasa esto vamos a perder tanta plata con un índice de confiabilidad del 99% y ojo que tenemos que salir sin no conformidades y recuerde que esta es la respuesta que usted tiene que dar y salió mal en una auditoría y entonces nos da una ira de esa mala de que pero todo lo que se lo explicamos y empezamos a caer un poquito en frustración. En algunas ocasiones cuando nos ponemos esos estándares tan altos son los nuestros. Yo no estoy diciendo que los tengamos que bajar, pero también tenemos que ser conscientes de que es el equipo el que se moviliza hacia lograr el nivel deseado, que a veces no es necesariamente ese nivel súper recontra guau que sacamos admirado sin ningún tipo de no conformidad. Es el nivel al cual está dispuesto a trabajar o a lograr toda una organización. No es el administrador de riesgos solo. Y creo que a veces nos cargamos con una responsabilidad como si estuviéramos solos. Insisto, el mensaje no es, no, pues es que como no me lo entregó, pues ni modo, no lo pude hacer. No, el mensaje es hay que seguir haciendo la tarea para lograr el resultado. Pero yo creo que tenemos que tratarnos con un poco más de amabilidad en algunas ocasiones cuando estamos llevando a cabo ciertos procesos y ciertos proyectos que son altamente demandables y que generan altísimas expectativas. Con algo adicional, si uno quiere obtener un resultado, comillas, hay que pagar el precio. Pues es parte del trabajo que hay que hacer como equipo, como miembro de un equipo. Muchas veces nos sucede que cuando nos llaman generalmente es porque hay problemas. O sea, que es muy escasa, casi que exótica, la convicción natural de un líder de una organización que diga, yo quiero pensar en riesgos, llamemos a los de riesgos. No, o sea, llamen a los de riesgos, porque ya hay algo que está incomodando, o el bolsillo, o el aire, o el flujo, o bueno, en fin. Nos frustra que nos valoren no por nuestras capacidades de anticipar, sino por nuestro, yo siempre he dicho ave de mal agüero, que nos ven como si fuéramos aves de mal agüero, porque tenemos una carga muy alta de estrés por la naturaleza misma de nuestro quehacer. Pero yo me he encontrado con mucha gente con dos posiciones, Lina, frente a esto, y es unos que son muy cargados hacia el apostar a que el otro se equivoque, ¿cierto? Ese es el auditor, ese es el especialista en riesgos que está a toda hora esperando que alguien se equivoque para decir, ay, yo lo dije. Esa es como la primera, ¿cierto? Apostar a que el otro se equivoque. Y otra es el que quiere caer simpático por todo. O sea, es que yo no quiero que me vean como el ave de mal agüero, yo quiero que me vean como... Y se va al otro lado y es que uno no puede volverse
condescendiente con el error y menos en este trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es la justa proporción, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, pero me voy a algo que tú mencionaste y es ese sello personal. Y esa es un poco la autorregulación. Y voy a salirme del mundo un poco de la consultoría para meterme en una compañía como administrador de riesgos. Esa es la función que tenemos que cumplir. Pero hay dos, yéndome a tus dos posiciones. La una de, vieron, yo se los dije, se lo advertí, usted no me hizo caso, usted dice que yo soy a medio mal agüero, que vivo empanicando las cosas, que eso nunca va a pasar, hasta que pasa. Y dicen, entonces ahora sí, ayúdeme a ver cómo vamos a resolverlo, etcétera, etcétera. Ahí me voy a ir un poco desde la perspectiva de lo que es, cuál es el aporte que queremos hacer desde el punto, desde cómo me paro en una organización como gestor de riesgos que cumple una función, que cumple una labor y que tengo la responsabilidad de entregar una información, sea o no sea del agrado necesariamente de la audiencia a la cual se la tengo que llevar. Pero eso es parte de pararse y de sustentar y de decir, ojo, cuidado con esto, miren, yo estoy identificando esto, pero la decisión no es solo nuestra. Y eso yo creo que es muy importante para bajarle un poco al nivel de frustración, porque quien está dirigiendo, quien está apostando un recurso a través de los dueños de una junta directiva, de un equipo de dirección, finalmente es una de las tantas informaciones que reciben es la de riesgos para tomar la decisión. Entonces, el sentido de realidad, al menos en mí, dice, la única información para tomar una decisión no es solamente la que proveemos desde la gestión de riesgos. Hay muchos otros actores y factores involucrados que no necesariamente son cuantitativos. De hecho, muchos hemos visto la gestión de riesgos desde una perspectiva mucho más cualitativa, para que no nos vayamos a decir, es que como no nos ponen cuidado, pero no podemos dejar de seguir cumpliendo nuestra labor. Ahora, desde la perspectiva de yo se los dije, etcétera, y aquí voy a echarle un poco de mano a la experiencia que he podido tener a lo largo de los años acompañando a organizaciones en gestión de crisis. El primer planteamiento es, aquí todos ponemos para la solución. Aquí vamos juntos. Aquí no se vale el yo les dije, por eso fue que les fue tan mal, porque como no me hicieron caso, porque tú eres miembro de un equipo. No estás solo y como miembro de equipo o construyes o destruyes. Pero eso es parte un poco de lo que decíamos de seres integrales, de la gestión emocional, como seres humanos que cargamos pues con todo. Pero creo que el tono de cómo queremos llevarnos como administradores de riesgo sí lo podemos poner un poco nosotros, sobre todo cuando estamos trabajando con pares o tenemos que liderar equipos o sentar una posición ante un equipo de dirección o una junta directiva. Eso para irme como al primer punto que decías, vieron, yo les dije, usted siempre me ve como ave mal agüero, etcétera. Ahora me voy al otro extremo, el que es absolutamente complaciente. Pues el que es absolutamente complaciente en un mundo de riesgos, pues yo creo que simplemente está haciendo caso de lo que le está planteando quizás su jefe. No ponga eso, que eso no es tan alto, no, bájele, que ese nivel de riesgo, esa pérdida máxima probable no nos va a dar tanto, bájele. Pero ahí es donde está cuál es esa ética profesional y en general ese sello como profesional que uno pone. Pues yo prefiero que me lleguen a decir en un momento determinado, no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, con total tranquilidad, y eso no significa que yo me vaya a sentir mal. Voy a sustentar, eso es parte de la construcción, eso es parte de poder cambiar de opinión también se vale. Y eso es parte de entender que podemos tener opiniones distintas, pero que como compañía le entregamos para aportar valor a la organización una información que tiene una técnica, un análisis detrás, pero es solamente una parte. Entonces, si toman una decisión que a nosotros no nos parece como administradores de riesgos desde el punto de vista organizacional, que debió haberse tomado, cuando estemos en posición de tomarla, pues pondremos nuestro grano de arena en nuestro voto. Mientras tanto, seguimos brindando esa información para que los tomadores de decisión, cuando hablo de los tomadores de decisión organizacional, me refiero a miembros de junta directiva o equipos de alta dirección, que son los que a ese nivel utilizan la información de riesgos que les llevamos, que preparamos, que construimos con el resto de la organización. Luis Cachay, gran Hola, seguidor Luis. nuestro y a quien apreciamos muchísimo desde Zona Segura, nos escribe, todos los proyectos, en mayor o menor grado, requieren que los profesionales de gestión de riesgos, 1, conozcan las técnicas, 2, manejen equipos,
y orienten a resultados. De 3, acuerdo. comuniquen adecuadamente entre diversos estamentos y stakeholders y como condición necesaria quererse un poquito más. Me gusta eso, Luis, porque esto de quererse un poquito más a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Porque es como la contabilidad militar. Aquí, ¿qué quieren que diga mi coronel el libro? ¿Que hay un debe, un haber o un saldo? No, aquí la gestión de riesgos es el derecho al disenso con el jefe, esa función de advertencia sin querer irse hasta el extremo, pues de volverse el ave del mal agüero, pero no podemos eh, renunciar al deber de la advertencia. El deber de la advertencia es casi que connatural en nosotros como líderes de riesgos. De Pero, acuerdo. pero también, y está al otro lado, es cómo no dejarnos encasillar solamente en la advertencia, Lina, sino en ese ser que es capaz de abrir la ventana en medio de la oscuridad y decir, aquí tenemos una oportunidad. Es parte de involucrarse cada vez más en el negocio, desde mi punto de vista, de aprender distintas líneas que tenga el negocio o de ver qué está pasando porque es parte de la identificación del contexto, la lectura de contexto, que aquí sí ya me metí en la técnica como tal de, me voy a ISO 31000 como primer capítulo, descripción del contexto. Si tenemos la posibilidad de poder estar mirando al contexto, y si me paro en una organización, de cómo están mis colegas, qué les ha pasado a industrias similares a las mías, hacia dónde está mirando el mundo, de referenciarme con cantidad de información nacional e internacional, que además es gratuita, donde salen los grandes gurúes hablando de gestión de riesgos, es parte de lo que uno pone sobre la mesa. Ahora, como seres humanos, el hecho de que estemos desempeñando una labor, una función en una organización, y aquí estamos hablando de los administradores de riesgos, eso no nos exime de también labrar nuestro propio destino y decir, desde riesgo estoy identificando una oportunidad. Recordemos que cuando hablamos de riesgos, pues también hablamos de oportunidades y poderlo poner sobre la mesa. Eso también es parte de las alertas. Eso también es parte de compartir con coequiperos. Eso también es parte de participar con otros gremios o asociaciones. Para mí eso es parte también de la preparación. No estoy diciendo que tenemos que ser expertos en absolutamente todo, pero creo que nuestro sentido de aportar en una organización desde la función, en este caso como administrador de riesgos, también nos lleva a decir, ojo, está pasando esto. Este competidor he identificado que está haciendo esto y esto otro, que de pronto nosotros podríamos hacer o podríamos cambiar o se pueden hacer alianzas o se puede aprovechar esto que aún no lo hemos sacado totalmente el jugo, pero es parte de las conversaciones y los espacios de discusión que se dan en las organizaciones para que nuestra conversación, y aquí estoy siendo un poquito así como viendo solamente como un caballito cochero, no sea solamente, la matriz de riesgos dice que tal cosa y lo calificamos como alto. Ojo que nos quedó en rojo y el control es débil y tú no has hecho la tarea. Si nos damos cuenta de que somos mucho más allá de solamente este pedacito que es muy chiquito, podemos aportar obviamente a ver una realidad de negocio más amplia, mucho más grande. Y la descripción del contexto, la identificación del contexto, el análisis, me parece que es mucho más valioso y nos reta a estar un poco más pendientes de qué está pasando en el mundo y no solamente en la organización y en el mundo de los riesgos de la organización. El síndrome del producto acabado es muy frecuente también en nuestro quehacer. Nos encontramos el que dice, es que yo ya sé esto, así se hace, llevo 30 años haciéndolo, o mis matrices no me las vas a controvertir, los controles no me los vas ¿por qué me les vas a bajar la calificación de la eficiencia? ¿Por qué me estás, bueno, que no se dejan tocar nada de esa estructura por ese miedo a cambiar? Pero en muchas conversaciones que yo he tenido con colegas, recuerdo una que es muy recurrente con Jorge Loza en Perú. Jorge, si estás por ahí, un saludo especial. Eh, la necesidad de aprender a partir de los fenómenos.
Hola, Jorge. Ahí está Jorge, ahí está Jorge. Ahí Hola, está. Jorge. Qué Ah, gusto volver a verte. la necesidad de aprender a partir de los fenómenos y que los fenómenos nos enseñan todos los días. O sea, que no hay, que el terremoto del Biobío en Chile nos enseñó una cosa y ya lo incorporamos y esa es la verdad pura. No, resulta que hay un nuevo fenómeno, un nuevo tsunami, explota un volcán en Tonga y, y daña una refinería en Lima. Hágame el favor. Bueno, no es en Lima, Jorge, es en el Callao, ¿en dónde? Y hay un derrame. O sea, son ese tipo de situaciones que... Ventanilla. Ventanilla, exacto. Eso es aprender de los fenómenos. Tener esa apertura mental es bien complicado, sobre todo cuando nos encontramos con esos síndrome del producto terminado. Sí, sin embargo, ¿sabes algo? ¿O será que yo a veces creo que soy muy... yo no creo que ingenua totalmente, pero tengo una gran confianza en que las nuevas generaciones que tienen esa chispa que admiro profundamente, nos hacen ver a aquellos que ya somos un poco de la vieja guardia de la gestión de riesgos, cosas distintas. Y creo que es parte de la reinvención como seres humanos. Ser producto terminado se da en cualquier momento, cualquier profesión, o independientemente de que se estudie o cualquier labor que uno esté haciendo, pero es una decisión que se toma consciente o inconscientemente, pero termina siendo una decisión. Entonces, creo que cuando tenemos la posibilidad de acompañar a un cliente, y me he encontrado con clientes tal cual como tú dices, no, todo lo mío está perfecto, yo siempre digo, pues me parece maravilloso, entonces dime en qué te puedo ayudar. Generalmente termina diciendo, yo necesito que lo leas y me digas que sí te parece. Yo le digo, no sé si me va a parecer, espérate, yo me lo leo. Porque eso es parte, insisto, de la responsabilidad y de la ética como profesional. Y cuando llego y digo, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo, se pudiese hacer esto, pero a la luz de la realidad que me cuentas de la compañía, quizás no ya, quizás más adelante. O sea, si a ti te encanta la música, así súper recontra, wow, yo no tengo ni idea del tema, y te vas a comprar el super carro porque tiene un gran equipo de sonido, vení, no, de pronto no necesitas el super carro, necesitas el super equipo de sonido en otro carro, si es que te gusta escuchar en el carro. Entonces yo creo que el sentido, insisto, de realidad no se puede perder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de ese acompañamiento? Ahora, también me he encontrado con yo todo lo tengo bien, yo todo lo tengo perfecto, quisiera hablar contigo y tenemos una conversación común y corriente y yo digo muchas gracias y chao y me voy porque no tengo cómo aportar como tal o no tenemos cómo aportar. El cliente se siente bien, se siente tranquilo, se siente seguro. A veces necesitas quien se lo valide y simplemente le diga, dígame que sí lo estoy haciendo bien y podemos discrepar y decirle, no me parece o creo que pudiese hacerse de tal y tal manera. Tenemos una gran ventaja, me parece a mí, en este mundo de la gestión de riesgos, que es tan amplio y de cierta manera los lineamientos internacionales nos permiten movernos en el cómo, siguiendo un qué, pero no un cómo, que aquí todos los cómo serían tan válidos como personas existen en el mundo para hacer una identificación de riesgos, que existen prácticas que son más comunes, que ya han sido probadas, que han dado resultado, que son más ágiles, que son más eficientes. Estoy de acuerdo y que la experiencia y los aportes y los desarrollos que todos aportamos para hacerlos, pues se dan, sí, pero no es nuestra decisión, comillas, obligar a un cliente a que tiene que cambiar algo, que yo estoy segura e insisto que en este mundo tan amplio de la gestión de riesgos, eso que está haciendo tiene valor, porque además lo hizo con esfuerzo. Además estoy segura que así sea muy rápido porque viene el auditor y tiene que responder, alguna cosa de sentido de realidad tenía que tener, para algo tiene que servir. Se puede mejorar, sí, pero no todas las compañías están en disposición siempre de subir el escalón o los escalones en el momento que a uno le gustaría. Y para mí eso implica un absoluto respeto por el desarrollo de lo que hubiesen hecho y parte, vuelvo a lo primero que hablamos, que no es un asunto de técnica, es un asunto de ser humano.
Cuando esté con otra alma, recuerde que compórtese también como otra alma, como decía Carl Jung. Y para mí eso sí marca una gran diferencia. He sido testigo de proyectos que se van al traste porque simplemente no hubo muy buena vibra, como lo quieran llamar, feeling, no se cayeron bien el equipo consultor y el cliente, o han pedido cambio de consultor, o han dicho no estoy de acuerdo, o esta pelicortica me cae gorda, y se vale, listo, yo me desaparezco de la escena y que venga otro. Entonces, aquí estaba leyendo, Wilfred Albeiro Morales dice, es importante trabajar una cocreación. Es una expresión que uso muchísimo. Es que todos aportamos para realmente construir algo mejor, pero ese aporte depende realmente del interés y de las ganas que tengamos de hacer esa cocreación. Y hay que ser supremamente respetuosos. Sobre todo porque nosotros somos grandes defensores, especialmente en zona segura, de ese continuo que es conocer, entender y controlar el valor del riesgo. O sea, yo no puedo conocer el valor sin entender de dónde sale, y no puedo entender de dónde sale si no conozco el riesgo. Pero aquí lo importante no es el riesgo per se, es eso qué significa, y volvemos al tema de resignificar, qué significa el riesgo para la compañía. O sea, es que nos hemos vuelto tan instrumentalistas con esto que entonces es probabilidad por consecuencia y vamos a ver la valoración de la eficiencia de los controles y vamos a tal cosa y saque estadísticas y saque indicadores como un berraco. Pero, bueno, berraco en Colombia significa muy, Complicado. muy Eso, complicado, difícil. difícil. Aquí hay mucha gente que es de fuera y Sí. pueden malinterpretarlo. Pero en realidad, ¿qué significa el riesgo para una organización? Es nuestro verdadero aporte. El aporte desde mi punto de vista, es entender cuál es la necesidad del cliente o de la organización, para qué quiere hacer gestión de riesgos. Y ahí, insisto, a veces tenemos un estándar altísimo. De hecho, claro, el cliente lo que necesita es esto y vamos a hacerlo de tal manera. Y si le montamos estos KRIs y los metemos en un dashboard y nos volvemos así todos súper técnicos y súper wow, desgastadorcísimos, etcétera. Y el cliente lo que quiere es, sabe que yo necesito un listadito clave de cuáles podrían ser los riesgos de mi operación, porque es que mañana viene el auditor y necesito mostrarle algún avance. Hágale, vamos a ayudarlo a construir eso juntos. Usted conoce su operación, yo conozco la técnica de cómo escribirlos o de cómo identificar los caminos y lo hacemos juntos. Y ya, eso no significa que uno diga, bueno, ya, se acabó el asunto. No, es parte de un continuo, pero es un continuo que también pone un poco la vara, dos cosas desde mi punto de vista, no solamente la organización, sino nuestra responsabilidad dentro de lo que es la práctica como tal de gestión de riesgos, de qué cosas nuevas están saliendo, de hacia dónde va el mundo, de qué estamos vislumbrando, para generar cambios. Así funciona en general el mundo. Hey, una idea nueva, qué bueno que esto se volviera ya un estándar, no necesariamente estándar me refiero a norma, sino que me refiero a un estándar dentro de lo que es las empresas, la industria. Es una práctica, más bien. Es una buena práctica que están acogiendo. La gestión de riesgos antes, voy a ser un poco atrevida, no la hacíamos de manera tan estructurada. ¿Cuál hizo 31.000? ¿Qué es esa cosa tan rara? ERM, pues hizo ya muchos años, pues eso es para auditoría. No, ahora tenemos ARLAF, tenemos todas las ISOs adicionalmente y todas hablan de gestión de riesgos y hablamos de pensamiento basado en riesgos, etcétera. Ha sido tal la fuerza que ha adquirido que se compone o se convierte en parte de tener un buen gobierno, de una buena práctica de gobierno organizacional. Para algunas es indispensable, para otras empiezan a caminar o a subir la escalera del mundo de buena práctica hasta que realmente empiece a adquirir el valor para mi organización. Pero es un proceso de aprendizaje. Yo creo que hay que Ah, pararse un poco de entendiendo qué quiere el cliente y qué queremos aportarle al cliente. porque mira, el otro día hablaba con un experto en marketing, con quien vamos a tener un conversatorio bien interesante el 31 de marzo, sobre la exposición de las marcas, ¿cierto? Y entonces yo hablaba
con Gabriel y le decía, Gabriel me exponía la idea central del conversatorio y me decía, Carlos, es que, o sea, a mí toda la gente de riesgos llega y me muestra unos panoramas así grandísimos cuando yo le digo, mire, el tema es la integridad de la marca. O sea, usted me puede decir que el incendio y usted me puede hablar de la inundación y me puede hablar del fraude y me puede hablar de tal cosa, pero cuando yo estoy detrás y soy el garante de que una marca de un alimento, y él me ponía el ejemplo, de un alimento que tiene 60 años de tradición, ¿cierto? En donde el valor de esa marca es superior a cualquier otro valor de la compañía, pueda verse vulnerado en su relación con los públicos. A mí me puede usted dar misa del ISO 31000, pero para mí el tema de los riesgos llegas aquí. Cuando Y dices llega aquí, no me perdí allí. Cuando al dices llega marketing, hasta... al Ok. marketing. Mm. O sea, el marketing es el que defiende la marca, no es la gestión de riesgos. Es el marketing quien hace la defensa de la marca. Es quien hace el posicionamiento y el que hace la defensa y el que mantiene el valor de la marca. Sí, Eh, pero, y están que me salen ah, letreros. Sí, dale, pero, dale, ojo, dale, pilas. dale, dale. Y vuelvo y le echo mano a la experiencia en crisis. Hay que ser y parecer. Sobre todo en el ejemplo que me estás poniendo. Para mí es en todo. Cuando estamos en las organizaciones acompañándolos en gestión de crisis, que es uno con el pelo parado, que no sabe qué hacer, que además uno dice, cualquier plan que tenía no me funcionó, y adicionalmente tengo, dependiendo obviamente del evento, una cantidad de grupos de interés inquietos preguntando, etcétera, etcétera, pues claro, uno marca una estrategia, pero uno también establece como cuál es el foco principal de hacia dónde voy. El valor que se da, y en el ejemplo que estás poniendo desde la perspectiva de marketing, es que yo no puedo desde marketing, y yo no sé si voy a estar en el conversatorio, pero si está, tú te imaginas yo conversando con Gabriel y No, qué discrepando, rico, sería qué bien bueno. interesante. Porque creo que hasta vamos a estar de acuerdo, y es lo siguiente. Desde marketing yo defiendo la integridad de la marca, pero es que la identidad de la marca está soportada por una realidad empresarial donde una de las cosas, sobre todo en el sector de alimentos, y pasa en todos los demás sectores, pero sobre todo en alimentos donde si son de consumo masivo, etcétera, una afectación a la seguridad o a la salud del consumidor, cuando yo no tengo buenos criterios operacionales que me eviten el riesgo de una contaminación, y lo peor que sería un fallecimiento o un fallecimiento de varias personas por el consumo mío, ¿cuál defensa de la solidez de una marca cuando no hay evidencia real detrás de bambalinas, para ponerlo en esos términos, de mi responsabilidad, de mi gestión, de mi aseguramiento operacional, de mi aseguramiento logístico? Y ahí están los riesgos metidos. No tenemos que ponerlos como protagonistas, pero el aseguramiento de un proceso incluye, obviamente, identificar cuáles son los puntos de control que pueden fallar para evitar una contaminación, para evitar afectar la salud o la seguridad de un consumidor. Entonces, cuando vuelvo al tema de crisis, cuando hablo, no, pues digamos esto, yo siempre digo, perfecto, uno llama a los expertos de comunicaciones y hablamos de la estrategia, etcétera, pero hay que ser y parecer. Y hay una cosa que es muy importante desde mi punto de vista, es la reserva de goodwill que tenemos que mantener como organización, cómo nos hemos portado a través de los años. Porque en el momento que se nos materializa un riesgo, vamos a tener detractores, pero también vamos a tener gente que va a dudar si creernos o no, y hay otros que nos van a querer. Pero es esa reserva y ese cómo nos hemos presentado que nos ayuda enormemente marketing con esa solidez de marca que no se construye sola. O sea, no es solamente un discurso chévere, es que tiene atrás todas unas prácticas de negocios, unos principios, unos valores que como organización y como líderes tenemos que defender. Y nosotros desde riesgos tenemos que decir, hey, pilas, pilas que esto puede estar atentando contra esto. Entonces, yo creo que se sustentan, la solidez de una marca se sustenta realmente en toda una organización, no solamente, y ahí es donde entran los riesgos, es decir, hey, no podemos decir esto de esta manera porque es que no tenemos cómo sustentar, o si se nos llega a pasar, tenas al traste la reputación de la compañía, pues por el ejemplo que me estás poniendo, ¿no? No, no, súper, porque de eso se trataba precisamente en ese escoger ese tema y tocarlo,
porque una de las posiciones que defendía Gabriel es, a nosotros nadie nos mira, nos miran es cuando llega el problema, pero a nosotros deberían involucrarnos en todo el tema porque nosotros somos quienes ayudamos a construir, a preservar y a defender la marca. No es comunicaciones, es marketing. Y Totalmente. entonces, y en marketing tenemos que aprender de riesgos. Bueno, eso es un tema pues para marzo. Eh, pero bueno, no, eso vale dentro de nuestra conversación. Eh, Francisco Javier Rivera nos hace una pregunta, luego le voy a dar la palabra a Carlos Mauricio Moreno, que tiene levantada la mano. Y luego de Carlos Mauricio, hacemos una lectura de algunas intervenciones de nuestro amigo, colega Carlos Ariza de Omnitempus, que también es una persona que eh, conocemos hace muchísimos años y es un muy buen gestor de riesgos, CPP. Entonces, listo. Démosle Francisco. paso a Francisco, que dice, Lina, para ti, ¿cuál será el futuro? Yo me río porque Francisco siempre me hace preguntas difíciles en público. No, Lina, tranqui, es para resolverlo entre todos. El Gracias. futuro, el futuro de la gestión de riesgos en este mundo pandémico, en este mundo digital y en este mundo de cambio climático y de extraños morales. Me gusta ese tema, un eufemismo para hablar del tema de mucho de eso. Esa expresión de extraños morales me gusta. Nada que ver con Wilfer, que Wilfer está por ahí. Mi posición es, esta es la realidad en la que vivimos y esta realidad como gestores de riesgos es distinta a la que vivíamos en el pasado. El propósito yo creo que no ha cambiado, solamente que hay retos que toda la transformación digital nos ha llevado obviamente a estar pensando y a estructurar. Eso no significa que todo se tenga que hacer vía online necesariamente. Insisto, y lo uno a no es solamente un asunto de técnica, y ahora le voy a agregar la palabra herramienta digital, sino también de gentes, ¿no? De personas, de ese contacto. Por ahí leían un libro en estos días que no se nos olvide que es a través de las conversaciones donde se hacen los negocios, ¿no? No es a través de las herramientas digitales. Entonces, si me voy desde la técnica de gestión de riesgos, las herramientas digitales ayudan un montón. Cada vez hay más encuestas online, hay talleres online, análisis a nivel de madurez online, le entrego el estado en el que se encuentra en 10 minutos y diligencia aquí, y está bien, está bien. Yo creo que eso seguirá, sigue siendo importante, pero el gran desafío que creo que nos están pidiendo todas las organizaciones y el mundo en general es tratar de avisorar como hacia dónde va, que eso es absolutamente incierto. Creo que ojalá uno pudiese tener, no mentiras, ni siquiera ojalá, si tuviéramos el oráculo de Delfos y supiéramos qué va a pasar, de pronto la vida sería muy aburrida. Pues es una posición. Quizás evitaríamos la materialización de muchos riesgos, pero es parte también de nuestro aprendizaje en esto. Entonces, cuando hablamos de tecnología, el mundo pandémico es una realidad que nos tocó vivir. ¿Ustedes se imaginan nosotros contándole a los nietos que nos tocó vivir esta pandemia? Pues, wow, esa vaina es como exótica. Y hemos aprendido a trabajar, hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a relacionarnos en este mundo pandémico. Y eso es parte de la adaptación y la flexibilidad, no solamente para los administradores de riesgo, sino para cualquiera. Y eso tiene que permanecer. Que creo que es uno de los desafíos, más allá que futuro, que es aún presente, porque no me atrevería, Francisco, pues a decirte, no, mira, yo veo que entonces lo que va a pasar con los administradores, esta cosa no me llega hasta allá la neurona. Pero sí creo que hay un llamado a volcarnos más allá de la técnica y hacernos cada vez más partícipes en espacios de toma de decisiones de negocio, entregando información cada vez más útil, y en los espacios, en este caso me voy a referir a las áreas de talento o de recursos humanos o de gestión humana, como la llamen, para el desarrollo de otras competencias, como la capacidad de resiliencia, como el trabajo bajo presión, porque desde riesgos nosotros vivimos eso constantemente. Pasa un siniestro y nos llaman porque tenemos que tener casi que la receta de cocina lista. Muchas de las cosas que ocurren en la pandemia ahora con todo el tema de las nuevas variantes, no sabemos cuántas más van a salir, que las vacunas y antes de las vacunas, etcétera. Miren, el trabajo que han hecho todas las personas
de seguridad y salud en el trabajo que trabajan en riesgos, con los equipos de talento, porque ellos también son de riesgos, de darle o brindarle a las personas esa tranquilidad, ese modelo híbrido de cómo regreso, ahora que estamos regresando muchos a las oficinas. Eso es parte de la gestión de riesgos, eso es parte de la resiliencia organizacional. Y ahí tenemos que seguir. No es un asunto de hacer cuadros, no es un asunto solamente de llevar estadísticas o indicadores. Nos toca cada vez más irnos a la acción y eso implica desarrollo de nuevas competencias. Yo creo que meterle más ser al hacer, que ya sabemos hacer, nos hace aportar mucho más valor a las organizaciones. Te respondo, Francisco, y esa es mi opinión desde la línea en la cual estamos conversando hoy, que es esa resignificación. Yo creo que va es por ese lado. La técnica Ay, yo creo que ya no la sabemos. Sí, ay, estoy de acuerdo. Perfecto, Lina, muchas gracias. Más habilidades blandas que habilidades técnicas. Gracias. yo le sumaría una cosa a eso, Paco. La capacidad que tenemos de verbalizar y de dibujar. Es que se nos está olvidando lo básico. Por volvernos tan digitales, por explicarlo todo a través de diagramas y indicadores y dashboards y todo ese mundo de cosas, estamos perdiendo las dos cosas básicas que hacen que seamos humanos. Nuestra capacidad de comunicar ideas a través de la palabra y nuestra capacidad de poder graficar nuestro pensamiento, volverlo muñequito. Yo Pues eso me, es me- una habilidad. yo me volví a encontrar hace poco con un libro que rescaté, ya, yo creo que ya no hay por ahí. Si lo encuentran, los invito a que vuelvan y lo lean, si lo tienen por ahí, si no, pues búsquenlo en alguna anticuaria, porque esto ya tiene muchos años. Se ¿En qué llama saldrás? La clave es la servilleta. Los grandes negocios en el mundo se han hecho en un individual de un restaurante. Gracias, Carlos. ¿El autor quién es? Ponlo ahí para comprarlo. Se llama Dan Rome. Infortunadamente el grupo Carvajal, esto era del grupo editorial Norma. Infortunadamente Carvajal ya no produce libros como los que nos deleitaron en la década de los 90. Ya se los voy a poner, es un excelente libro. Bueno, Hernán Avendaño nos puede dar alguna nota sobre eso que les apasiona de los libros. Carlos Mauricio. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Lina. Qué rico estar con ustedes. Pues mira, con el tema de resignificar la función de riesgos, yo estoy seguro que si en este momento lanzáramos una encuesta, ¿cierto? En las más de 80 personas que estamos en este conversatorio, sobre si el área de riesgos genera valor para una organización, estoy seguro que la votación va a ser 100%. Porque por eso estamos en esto, porque nos encanta el tema de riesgos. Pero si esa misma pregunta se la hacemos a los empresarios, no estoy tan seguro que ese sea el porcentaje. ¿Por qué razón? Ahorita tú hablabas muy bien del tema del ave de mal agüero, de que siempre nos llaman cuando ya está el problema creado o necesitan una solución rápida. Pero es que nosotros mismos nos hemos encargado de vendernos por el lado negativo. Y acuérdese que uno gestiona riesgos y oportunidades. Y uno tiene que empezar a venderle y agregarle valor a la organización, a lo que le gusta, a lo que necesita la organización y por los KPIs principales de la organización. Claro, nosotros sabemos que la continuidad de negocio pues va a evitar que el negocio se caiga, pero si se lo hablamos en esos términos, no nos compran la idea. Uno tiene que buscar cómo hablarle y llegarle en los términos que sí le gustan, porque hablar de riesgos es aburridísimo, ¿cierto? Y las cosas que causan dolor, la gente íntimamente trata de evitarlas, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos hablando del daño, de la pérdida, de la probabilidad,
y nunca les hablamos es de, oiga, la oportunidad que usted puede tener, la ganancia que usted puede obtener. Y cuando tú le empiezas en una reunión, en un comité, en una junta, a agregarle valor en términos positivos, ¿cierto? Y a darle soluciones que digan, oiga, sí es por ahí, qué bueno este aporte, vas a lograr que te inviten. Y no como nos toca ahora, que nos toca a codazos meternos en las reuniones, ¿cierto? Para que nos den la información. Todos adolecemos problemas de que nos llega la información tarde, ¿cierto? O solo cuando ya el problema está y este tema, ¿cuánto llevan con esto? No, hace 3 meses que empezó esto a surgir. ¿Por qué me llaman hasta ahora? Entonces, esa parte de la resignificación también, y a mí me ha costado trabajo de hablar del tema de oportunidades, de esos riesgos positivos. Y tenemos que meterlo en nuestro lenguaje permanente, pues para hacer un poquito de mercadeo, de hacer marketing de la labor de riesgos, de hablar de cosas positivas y de cosas que sí le gusten a la gente, sin disfrazar la realidad, ¿cierto? Porque tampoco lo podemos hacer, pero a veces uno puede aportar para decirle, oiga, es que mire cómo estamos reduciendo la incertidumbre y eso va directamente con los objetivos de la compañía. Ese era el aporte que quería hacer. Hay Totalmente de un, acuerdo hay un, contigo, comen- Carlos. un comentario de Juan Carlos Franco y me da oportunidad para hacer un aviso parroquial. El tema es que sabemos de riesgos, pero no sabemos de ese marketing de riesgos. ¿Cómo podemos aprender ese marketing de riesgos? O sea, ¿cómo? Bienvenido al mundo de desarrollo de nuevas competencias distintas a la técnica de riesgos. Eso es Exacto. Entonces, parte de ese aprendizaje. Eso es fundamental. O sea, esas habilidades blandas un poco que hablábamos ahorita, es que somos seres integrales. Insisto, no es solamente cuestión de técnica. Entonces, el asunto es que yo solamente sé de identificación, análisis, valoración, tratamiento, control, seguimiento, KPIs, monitoreo, informes y registros de gestión. No me hable de nada más. Y no solamente desde mi punto de vista es de marketing de riesgos, por decirlo de alguna manera. Póngale el nombre, la palabra previa marketing a cualquier disciplina en la cual uno tiene que movilizar a una organización para llevarla a otro nivel. Eso implica marketing. Y yo me uno y hago eco de lo que Carlos acaba de contarnos, es un poco de empezar a entender muchísimo mejor el negocio. Y ahorita se los mencionaba, de hablar en los términos en los cuales les sea más atractivo, entre comillas, leer o entender, sin dejar de lado el cumplimiento que obviamente pues a veces nos toca porque la legislación no nos va a perdonar que interpretemos una cosa súper chévere cuando digo, no, lo siento, yo necesitaba era que me dijera exactamente dónde iba a perder. Ah, bueno, sí, señor. Quizás no sea tan divertido, pero es parte también de la responsabilidad. ¿Cómo aprender de marketing de riesgos? Mi invitación, la mía, sería a que uno se pueda parar exactamente de cuál es el aporte que quiere hacer como administrador de riesgos y creo que estás dando una primera respuesta y es, definitivamente me sé la técnica, necesito aprender a venderme, para ponerlo en esos términos. ¿Y dónde aprendo a venderme? Pues empecemos a leer cosas distintas que no sean de técnica de gestión de riesgos, pues empecemos a leer de marketing y ni siquiera de marketing, empecemos a leer de relacionamiento con otras personas. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Creo que es un libro de Napoleón Hill de hace como 800.000 años. Básico. ¿Cómo hago para ponerme en el lugar del otro y entender su gestión emocional que es distinta a la mía, pero no engancharme en una discusión y en una reacción en lugar de responder de una mejor manera, que eso implica gestión emocional? Pues aprendamos de gestión emocional o empecemos a estudiar eso. Es parte un poco del llamado a ir más allá de la técnica, a identificar, venga, no sé de marketing, para ponerle como tal cual como lo preguntaron, de riesgos. Pues entonces aprendo de marketing y eso lo aplico al tema de mi área o de riesgos o de como lo quiera llamar. Creo que eso nos sube el nivel, nos sube el estándar, hace que seamos mejores personas y mejores profesionales aportando más valor. ¿Por qué? Porque al aprenderlo, lo ponemos al servicio de la organización. Entonces, insisto, haciendo eco lo que Carlos acaba de mencionarnos y compartirnos, pues lo que logramos es que eso que vayamos a decir suene mucho más atractivo. No estoy diciendo no decir la verdad, suene más atractivo. Como digo yo coloquialmente, pongamos la cosa un poquito más sexy. O sea, no me vas a hablar y el PML y entonces la técnica del PML es tal cosa. Yo, más fácil. Imagínense que nos pase tal cosa aquí, tenaz, ¿cierto? Entonces, miren, las protecciones que hemos hecho, y eso nos puede dar
una pérdida de tanto, número, listo, chao, porque les interesa muchísimo hablar de dinero, cuánto puedo perder o cuánto puedo ganar. Nos toca aprender más de finanzas, nos toca aprender más de entender el negocio y cómo contabiliza las cuentas, las pérdidas, los siniestros, o ir a hablar con el de finanzas. No tenemos que ser los expertos en eso, hay gente experta en la organización, pero quizás no hemos llegado a hablar con ellos más allá de hacerles quizás un análisis de riesgos al sector financiero, a las áreas financieras de las compañías. Pues al menos eso es lo que yo haría. Seguramente todos tenemos un montón de ideas, no lo sé. Nosotros en Zona Segura tenemos una idea para eso y tú nos vas a acompañar, por cierto, lo estamos. De hecho, se las voy a contar de una vez. El 15 de marzo vamos a iniciar una segunda cohorte de una experiencia de aprendizaje, de co-creación que desarrollamos el año pasado, que se llamó Coaching de Gestión de Riesgos y Oportunidades, Desarrollo de Pensamiento basado en riesgos. Cómo pensar, cómo liderar y cómo generar o provocar conversaciones efectivas alrededor del tema del riesgo, de la auditoría, del control y de la crisis. Entonces, el 15 de marzo, ya pronto en la página web de Zona Segura van a encontrar la información. Esto es un aviso parroquial sobre esa certificación. Es una certificación que va a ir, creo que es del 15 de marzo al 8 de junio. Y ahí vamos a hacer ese ejercicio, nuevamente un ejercicio de co-creación. Lina nos va a acompañar en el tercer curso, que es gestión de crisis, ¿no? Lo que tú digas. Bueno, Yo listo. aquí estoy a tu servicio. Muchas gracias. Carlos Ariza, tienes la palabra. Prende tu cámara, por favor, y acompáñanos. Gracias, buenas tardes. Miren, es muy interesante todo lo que están diciendo. Lina tiene un muy buen punto. Sin embargo, yo quiero recapitular un poquito porque, pues como expertos en el área de seguridad nos tenemos que ganar un puesto, Carlos y Lina. O sea, definitivamente uno se gana los puestos a través del conocimiento y la experiencia, no a través de la palabra. Y tenemos que ser muy sensitivos en el momento en que mencionamos un tema de riesgos, obvio, teniendo un análisis de riesgos, un plan de continuidad del negocio, los planes de emergencia, los planes de contingencia, pero cuando identificamos nosotros un riesgo que está tipificado en los escenarios que tenemos en ese plan de continuidad del negocio, y hablamos con la alta dirección y hablamos con propiedad y con tranquilidad sin generar pánico, lo voltean a uno a mirar y oiga, dicen, este tipo sabe y hay que prestarle atención. Y por eso es importante lo que ustedes mencionan y qué bueno que van a hacer ese curso, Carlos, porque pues si no estamos preparados nosotros, si no sabemos gestionar crisis, ni las crisis personales, que nos quedamos sin trabajo y entramos en pánico, o nos da COVID y entramos en pánico, o vemos que alguien está enfermo de cáncer y necesita un trasplante y entramos en pánico, pues no sabemos generar ni la propia crisis, cómo pretendemos generar una crisis que es de otra persona, de otra compañía u orientado hacia otro lado. Entonces, lo importante es que siempre nosotros tengamos identificado cómo es ese camino a seguir para dar el soporte. Además, Lina, como psicólogo y criminólogo y persona que trabaja en manejo de crisis, les digo también que las crisis hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista emocional, de cómo se encuentra esa persona y entra al comité de crisis. Porque si ha recibido perdón, pongo el ejemplo, Carlos, y me extiendo un poquito, pero si yo estoy demasiado feliz porque me nombraron regional o me subieron el sueldo en un 30%, voy a ser demasiado optimista y puede que ese punto de vista afecte ese tipo de decisiones. Pero si por el contrario estoy enfermo, estoy a punto de que me echen de la compañía, soy demasiado pesimista y llevo y oriento el escenario hacia ese lado. Entonces, ahí es donde viene y yo lo puse en el tema de que no es solamente, y complemento un poco lo que dice Lina, la parte teórica, sino la parte metodológica. ¿Cuál es la forma correcta desde el punto de vista de la metodología de un manejo de crisis? Los expertos en seguridad tenemos un problema, Carlos y Lina, y es que adolecemos de metodología. Tenemos muy buena técnica, tenemos muy buen conocimiento, tenemos muy buen bagaje conceptual, pero no hay una metodología que nos diga cómo se manejan las crisis corporativas. Y eso es algo que hay que empezar a crear en el sector para que tengamos un norte. Tenemos un muy buen mapa, pero no tenemos una brújula que nos diga cuál es el norte de ese mapa y que nos guíe y nos lleve hacia allá. Y por último, lo que les quería decir yo es, Carlos, yo me ofrezco también de manera voluntaria
de pronto cuando tenga un tiempo y lo considere prudente, que hagamos una orientación hacia crear esa metodología, hacia tener esa forma correcta de orientar el manejo de crisis y convertirnos en ese aliado estratégico que las compañías necesitan precisamente para que nosotros les ayudemos con este tema. Y mi último punto, hay que fijarse en los casos de éxito, Lina y Carlos. Ahí les puse uno, un manejo de crisis bien manejado de Johnson & Johnson, Tylenol en 1985, tuvieron que hacer un recall por cianuro, contaminación de cianuro, que un loco fue y le metió allá a una de las toldas de producción, recogieron todo en el mundo, perdieron como $500 millones en ese año, que era muchísimo, y nuevamente reposicionaron la marca porque obraron de manera responsable. Caso contrario de la BP, de ese desastre que tuvieron en el Golfo de México, que no lo supieron manejar y la compañía desapareció y se fue a la quiebra. Entonces, gracias por el espacio, gracias por permitirme hacer el aporte y espero que haya sido de ayuda para aclarar muchas cosas. Gracias, Carlos. Gracias, Lina. Muchas gracias, Carlos. Sí. Yo iba a mencionar haciendo igual, yo normalmente hago eco de esa participación. Gracias, Carlos. Iba a anotar algo y es algo que tú mencionaste al principio, es que hay que tener para venderse dentro de este mundo de riesgos conocimiento y experiencia, pero mencionaste, y no solamente hablar, sin embargo mencionaste algo que me pareció súper chévere y es que cuando uno se para tranquilamente y habla tranquilamente frente a un tema de riesgos, entonces allí esa mezcla de esas cosas es lo que nos hace mucho más integrales. Obviamente el conocimiento y la experiencia siempre tienen que estar, pero la forma en cómo lo transmitimos y lo comunicamos es clave. Y ahí coincido totalmente contigo. Y desde la perspectiva de gestión de crisis, y te lo hablo solamente con base en mi experiencia, pero hay ciertas metodologías ya de manejo de crisis, hay referencias internacionales que te dicen un poco un paso a paso para el manejo de la gestión de crisis, los tipos de crisis, cómo se gestan, los diferentes detonantes un poco, y está muy más allá de continuidad de negocio, y hay otros referentes y documentos de referencia que no son aún normativos, pero son papers y cosas alrededor que te dan un poquito como de paso a paso en la gestión de crisis empresarial. Entonces, si con Carlos obviamente vamos a trabajar y eso depende más de él que de mí, pues genial poder co-crear, que creo que ha sido nuestra palabra, esas distintas aristas y nutrir aún más esa mecánica o metodología, si lo queremos llamar desde esa perspectiva, que ya creo que en riesgos está muy chuleada. Habrá cosas que habrá que cambiar según el contexto, pero que en crisis posiblemente pueda adolecerse un poco. Sin embargo, pues ya conozco ciertas metodologías al respecto. Hay mucha gente interviniendo en el chat. Qué Okay. bueno, eso me encanta. Hay una intervención de Alex que dice, hablemos de hermenéutica y andragogia. Ay, Son las chanfle, primero me explicas, explícame eso, pues para yo poder decir algo, me quedo callada, porque Yo te lo pues, explico, Lina, porque yo fui gracias. el que lo escribió. Dale, Tranquila. dale, Ok. Son metodologías para lograr el aprendizaje desde el punto de vista de entender y comprender. Pero sobre todo cometemos un error nosotros muy crítico y es que desafortunadamente utilizamos pedagogía para tratar de educar adultos y estamos perdiendo el tiempo. Porque la persona pequeña, el ser humano pequeño, el infante, el niño, aprende mediante la repetición. Por eso es que vivimos repitiendo las tablas de multiplicar hasta que nos las aprendemos. Mientras que el adulto aprende a través de su experiencia, de su propia experiencia y la experiencia de otros. Entonces, cuando hablamos nosotros de andragogía, es saber precisamente transmitir el conocimiento para adultos de una manera mucho más clara y orientada hacia sus propios intereses, expectativas, objetivos y necesidades. Entonces, eso es andragogía. Y la hermenéutica es la forma y el cómo nosotros, de alguna manera, redactamos, diseñamos y entregamos un conocimiento para que se entienda y se comprenda. No es lo mismo entender que comprender. Yo entiendo muchas cosas, pero comprendo muy pocas. Entonces, cuando yo realmente comprendo algo, es que creo el conocimiento y lo retengo. Había una explicación por ahí en TED bastante interesante que decía que si para poder comprender algo, yo lo leo, lo tengo que repetir y lo tengo que enseñar y puedo retener hasta el 85% del conocimiento. Entonces ahí es donde hablamos de todos esos términos y son términos importantísimos, sobre todo cuando nosotros estamos entrenando comités de crisis corporativos que tenemos que aprender a emplear como herramientas de producción de conocimiento.
Cristina Bedón dice, riesgos es todo el entorno y nos lleva siempre a desaprender. Yo se lo complemento con una observación que me hacía temprano Paco sobre por qué usamos la palabra aprehender con H intermedia en el video de la introducción. Y tiene que ver con eso, porque muchas veces somos tan superficiales que lo que hacemos es aprender sin H. Aprender con H es traer para sí, incorporar eso que aprendí y lo tomo para mí y lo incorporo como parte de mis propias habilidades. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos, pues es importantísimo también que esa experiencia que yo he aprendido, que la he traído, la he incorporado dentro de mis habilidades, le sume a otros también cuando se las comunique. Aquí Julián Izaza dice, marketing viene del mercado, por eso es que estamos hablando, va más allá del marketing de riesgos. Considero que debe llamarse la mega de los riesgos, ya que va con el todo de la compañía. Es como cuando se hace un análisis de viabilidad de un proyecto financiero. Están muy activos, eso está muy chévere porque de eso hablar se trata. Distinto a la técnica es más chévere. Claro, de eso las se técnicas trata, las sabemos. de eso se trata conversatorios. Conversatorios es esto, que ustedes hablen, que conversemos entre todos, que aportemos valor desde donde estamos y que, por ejemplo, Hernán Avendaño me acaba de escribir, esto es toda una locura, el libro, Las claves de servilleta, está en PDF, entonces nos comprometemos con los correos electrónicos que tenemos de ustedes, a los que de pronto no están registrados en la base de datos de la inscripción inicial y se conectaron directamente, por favor, déjenos su correo electrónico en el chat y les compartimos el PDF del libro, que está maravilloso. Estaban hay levantadas otras manos, espérense, Carlos Eduardo Díaz y está Jorge Loza. Carlos Eduardo. Gracias, Carlos. ¿Cómo celebro el enfoque de este compartir del día de hoy en el sentido de complementar lo técnico con otras habilidades? Y recojo lo que decía Carlos Mauricio y lo que decías tú, Lina. Carlos Mauricio, en el tema de cómo hacer marketing de riesgos para mostrar las bondades de lo que hacemos. Y lo tuyo de vincularse al negocio, de conocer más del negocio, y hablabas de cómo son las finanzas de la organización, porque en ese sentido es muy importante poderse sentar con el responsable de las finanzas de una organización para atrevernos de pronto con responsabilidad, con conocimiento, a decirle: yo soy capaz de que revisemos sus inversiones en controles y proponerle ahorrar X porcentaje de esas inversiones u optimizar la eficacia de esas inversiones. Entonces, miren cómo sí complementar, más allá de lo técnico, exclusivamente del modelo como tal, cómo vincularse al negocio, me parece que hace mucho en el sentido de mercadeo. Muchas gracias. Sí. Aló. ¿Qué está pasando aquí? Creo que alguno entró al baño. Sí, por favor. Esta no nos había pasado. Eso no pasa sin de pandemia. No importa. Cierre la puerta, que esa hermano. persona está feliz. Cierre la puerta, hermano. Vieron, es parte de ser integrales. Es que está tan interesada, Son los riesgos en la charla que no se desconectó para ir al baño. Riesgos. No quería perderse nada. No. Y parece que no tiene problemas de plata. Ay, Dios mío. Bueno, recuerden, somos seres integrales. Dios, me he sonrojado. Ojo con los riesgos biológicos. Está bueno el apunte de Jairo Alonso. Eso fue una mala gestión del riego. El riego. ¿Es plan de contingencia o plan de continencia? El gran problema está muy bueno ese apunte. Esta queda de anécdota. Miren, ustedes, a muchos les llegó el
el blooper que hicimos les compartimos algunos de los bloopers de conversatorios. 28 de diciembre. 28 de diciembre les compartimos, a algunos se los compartimos, no a todos porque el ridículo pues da pena, pero yo creo que de entrada, este queda en la edición de los bloopers del 28 de diciembre de este año. Es el top de top mind, es el top. Sí, ya, el top of mind de esto es quien haya sido, lo perdonamos. No, gracias. Nos hiciste No, reír, gracias, nos divertiste, gracias. Nos hizo reír, sí. Wilfer Morales, ya componiendo la conversación. Gracias, Wilfer. ¿Será que en estos tiempos el papel de administrador de riesgos debe buscar un punto de equilibrio para transmitir el conocimiento a un líder alto ejecutivo que está más orientado a las cifras y por otra parte captar la atención de la organización en todos los niveles en materia de cultura de riesgos con iniciativas disruptivas en materia de riesgos? En suma, cautivar al líder, que es generalmente un baby boomer, y por otro lado, una compañía con perfiles de centennials y millennials. Pues yo me paro de la siguiente forma, mi posición. Yo creo que estamos partiendo de la premisa que no es, o al menos yo no partiría así. Yo no tengo que adoctrinar a mi jefe, así sea un baby boomer o un millennial. No, yo no tengo que enseñarle como tal. Digamos que, venga, yo le explico, y a ustedes también le tiene que gustar como a mí. No, obviamente hay un nivel de entendimiento particular. Yo creo que hay que cambiar un poquitico la forma de aproximarse. Y es yo cómo te puedo servir a ti para el logro de tus resultados desde la gestión de riesgos. Lo que hacemos en nuestra área normalmente es esto, pero dime cómo te puedo aportar valor. En lugar de intentar, te voy a explicar la técnica de gestión de riesgos si existe la ISO 31000. Ahí es donde nos aburrimos y ahí es donde ese marketing se nos va al piso, o como lo queramos llamar, que fue una de las expresiones que nos salieron en este conversatorio. Creo que hay que empezar a pensar un poco más desde cuál es la necesidad del otro y cómo yo estoy al servicio del otro. Que cuando cambiamos un poquito ese reflejo y esa perspectiva, agregamos más valor. ¿Nos desafía más? Claro que sí, pero es parte de esa gestión, de ese realmente pararnos a entregar lo que el otro está esperando o necesita. Entonces creo que la pregunta más que cómo hacemos para que la cultura, porque es que hablar de cultura de gestión de riesgos a veces se vuelve medio trillado y la gente se aburre y todos estamos frustrados y volvemos a caer como en ese círculo de, si nosotros abriéramos aquí una pregunta de ¿qué dificultades han tenido para generar cultura de gestión de riesgos? No, eso aquí nos despachamos absolutamente en el desahogo brutal. Pero si resignificamos digamos que esa situación no ha cambiado en cómo hacemos para agregar más valor, para estar de una manera en mejor disposición de servir, de contribuir para que pueda servir al otro, yo creo que eso nos cambia la perspectiva. En crisis hay una expresión cuando hacemos revisiones posteriores a la situación que dice todo el mundo, ay, sí, hay que hacer la revisión posterior o la autopsia, o como lo quieran llamar. Son lecciones aprendidas o cosas por el estilo. Parto de una pregunta y creo que ese es el sentido de lo que pues, estoy planteando en este caso. No qué fue lo que salió mal y de quién fue la culpa, sino más bien es, si nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir nuevamente esa situación, ¿qué haríamos de manera distinta? Eso en el ámbito de crisis, en una revisión posterior. Aquí lo que estoy planteando es, démosle la vuelta. ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué información te puedo aportar yo para que tú logres tus objetivos? Creo que es más sencillo, creo que genera muchísima más conexión y hay una apertura mayor al otro de disposición de escucharnos y nosotros de entender sus necesidades para ponernos de acuerdo y co-crear esa solución, en lugar de darles clase de gestión de riesgos, que alguien dijo, no, que eso no es tan divertido. Algunos gozamos con eso, otros no tantos, pero somos un pedacito nomás de la organización. Pero sí, en realidad, ya recogiendo la expresión de Juan Carlos Oliveros más temprano, yo creo que sí nos hace falta meterle más neuromarketing a lo que hacemos. Sí, meterle más neurociencia al tema, aunque eso parece ser complejo, pero en realidad sí, es volver a lo básico esencial, ¿cierto? Es saber comunicar
poder entender y dimensionar eso en función de, no de caer bien, que eso es lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Una de las tendencias que tenemos es o esperar a que todo el mundo se equivoque y entonces para poder salir a decir, yo se los dije, o al otro lado es, no, miren, ve, ya, es que yo soy buena gente, sí, los de riesgo somos maravillosos, ténganlos en cuenta, sí, como caer simpático, no, no. En el tono suplicante, no. Yo creo que es ahí, es cómo lo comunicamos. Tenemos otras dos últimas intervenciones. Esta conversación estuvo fantástica, ya se nos está acabando el tiempo. Corto, amigo Jorge Loza, Jorge Bernard Loza Reyes desde Perú, y luego a nuestro gran amigo Albeiro González desde Cajica. Bueno, yo solamente quería felicitar a Lina muy rápidamente porque la explicación es bastante clara y en esto coincido en que tenemos que innovar en riesgos. Innovar significa adaptarnos justamente bajo el eje ético sobre la persona y buscar el tema de la resiliencia societaria. No importa el tipo de sociedad, sea una organización empresarial, un estado gobierno, un ayuntamiento, pero sí, y tenemos que, como se dice, una característica adicional es ser permanentemente constantes, o sea, bajar la tonalidad, subirla, bajarla, pero no dejarla al olvido, porque muchas veces dejándola al olvido ocurre lo que nos ha pasado ahorita en Lima, Perú. Un abrazo. Gracias, Jorge, un abrazo, qué bueno verte. Jorge está dentro de nuestro team de facilitación. Este trimestre, Jorge, nos acompañas, yo creo que es por allá en febrero, y vamos a hablar sobre esto. Nos vamos a referir precisamente a esto, a darle el tono de cómo es que tenemos que innovar y cómo tenemos que aprender, ahora sí. Albeiro González, tu mano, tu cámara. Comandante. Estás en mute. Estás en mute. Ahora sí, lo que pasa es que me refleja la luz en la mente brillante. Esa es inevitable. Yo estoy que me pongo gafas oscuras. Me voy a poner gafas oscuras. El sol ese es el sol de la sabana de Bogotá, a esta hora. Bueno, yo quería pues como hacer un apunte referente a que de la mano del tema de marketing deberíamos gestar un tema que se llame, no sé, finanza de riesgos. Pero ese tema de finanza de riesgos no orientado como se ha venido manejando, digamos, en la mayoría de los casos, que es relación riesgos-seguros, sino un tema de finanzas que nos permita a nosotros medir una posible pérdida que inclusive con datos, digamos, retroactivos uno pudiera construir una pérdida real y una pérdida futura frente a un incidente en procesos o un accidente que se genere en un área de producción. Ejemplo, se paró la línea tanto tiempo, un derrame de producto, se perdieron tantos envases, la línea tiene 4 trabajadores y paró durante 15 minutos. ¿Cuánto se cuantifica eso? Si eso se repite 3, 4 veces al mes, eso da una cifra que muy probablemente va a afectar el tema de cumplimiento con entregas a un cliente. Y si ese incumplimiento se nos devuelve a nosotros una materialización de una póliza con una multa X o Y. Y sumado a eso, pues otros elementos derivados de esa cuantificación que yo puedo hacer de manera prospectiva o retrospectiva. Y me permite tener una herramienta para yo presentarle al tema directivo cómo desde ese análisis de costos y marketing, si se quiere, nosotros podemos vender la importancia de la implementación de seguridades en procesos. Pero también me llama mucho la atención en que a veces nos enfocamos en intervención, controles, etcétera, y el tema humano a veces se nos queda por ahí como de ladito, porque tenemos todos los controles, tenemos toda la operación mapeada, y el señor llega en un momento determinado y no me obtura el paro de emergencia, mete el dedo y se lo machaca o se lo corta, etcétera. Entonces,
todo eso va de la mano con ese análisis holístico que muy, digamos, gentilmente se ha tratado durante todo el proceso del día de hoy. Entonces, pensaría yo no conozco una herramienta que nos permita cuantificar desde ese punto de vista. Sería de pronto algo interesante de hacer para ponerlo al servicio. Más que herramientas, diría yo, Albeiro, sí hay, es parte, digamos, de muchos análisis que hacen las organizaciones, sobre todo cuando empiezan a tener muchos no conformes o muchas devoluciones y dicen, úpale, si seguimos así, ¿cuánta plata estamos perdiendo? Y se termina haciendo un análisis al interior, casi siempre se lo encargan a la producción, lo que pasa es que no participa el de riesgos, pero sí los hacen. Ese es el Ese es el problema. asunto, es que no es el de riesgos, es, recuerden, hacemos parte de un equipo, pero nos tenemos que ganar los espacios de participación en los distintos comités o lugares en los cuales hablan de cosas también del negocio, porque eso que hace típicamente en las áreas de servicio, de producción, temas como cuánto se demora, escúchenme, una llamada en espera para atender a una persona, cuántas ventas no se dan debido a esa demora, etcétera, son análisis que normalmente se hacen y son cuantificaciones. O si esto llegase a pasar, cuánto podríamos llegar a perder. Y continuidad de negocio, solamente por un ejemplo, una de las cosas que mira frente a los tiempos esperados de poderse recuperar, etcétera, es, bueno, ¿cuánto tiempo puedo realmente tolerar para mí estar en interrupción? Y eso qué implicaría, considerando cuántos clientes dejo de atender, cuánto dejo de vender, qué tanto tiempo se me para, no sé, la facturación, pues obviamente depende del caso de cada compañía, pero sí se hace. Yo no conozco que exista una única técnica como tal. Lo que he visto en mi experiencia es que esos análisis sí se hacen, pero nosotros desde riesgos no estamos allí participando, digamos que de manera protagónica. A veces ni nos enteramos que se hacen, pero normalmente, como ahí es donde se mueve, voy a ponerlo así, la sangre, que es el dinero de la compañía, en la producción o en el servicio, las organizaciones, no todas, pero muchas sí tienen la preocupación de poderlo controlar el detalle desde el punto de vista financiero. Ellos normalmente, adhiriendo un poquito a lo que estás diciendo, el tema de los setups los miden muy bien. El tema es cuando hay una parada por X o Y tema relacionado con riesgos, no sé hasta qué punto hay una profundidad en esa medición y cuantificación económica de ese tipo de situaciones. En algunas compañías se hace, sobre todo si eso implica siniestro que va a afectar una póliza de seguros en un momento determinado. Obviamente hay que hacer esa cuantificación y hacer la reclamación, por qué monto se va a hacer, etcétera, etcétera. Eso siempre va. Pero vamos a suponer que no es a la luz de una póliza de seguros, sino de un proceso de aprendizaje al interior. Va muy de la mano con, dependiendo del área, muchas veces SST, se hace la investigación no necesariamente desde el punto de vista financiero, pero a veces sí entra finanzas y riesgos para hacer el análisis del caso y ponerlo al servicio de gestión del conocimiento en la organización como parte de los temas que se trabajan dentro de lo que puede ser un comité de riesgos. Este evento, independientemente de seguro, para no meternos en temas de seguros, más allá de que trabaje en Gallagher y seamos un corredor de seguros, lo que quiero es verlo desde una gestión de riesgos mucho más amplia, medio o no medio una póliza. Yo recuerdo que cuando estábamos atravesando una coyuntura de un estallido social hace por lo menos 10 años, tal vez en el 2010, no me acuerdo. El centro de Medellín, que es la ciudad donde queda la sede principal de Zona Segura, a una institución, un cliente nuestro, el director de esa institución llamó al director de riesgos y le dijo, fulanito, vamos a cerrar la sede porque vamos a mandar a todo el mundo para la casa a las 2 de la tarde porque no podemos permitir que en medio de las manifestaciones pueda de pronto se nos tomen la sede, que somos muy visibles. Entonces el de gestión humana dijo, bueno, no, igual tenemos que, aquí paramos y esto nos cuesta tanto en salarios y y entonces él habló desde lo humano. El de riesgos, me acuerdo que muy objetivamente dijo, bueno, ¿y cuánto vamos a dejar de vender en turismo? ¿Cuánto vamos a dejar de recaudar en pagos de créditos? ¿Cuánto vamos o sea, en servicios sociales, en el tema de salud? Eh, ¿Eso cuánto vale? O sea, hagamos el ejercicio consciente
de qué significa para cerrar una sede ante un evento de estos. Porque no es un tema de cerremos porque me dio el estómago y me dio el susto, pero ¿cuánto vale eso? Y versus la integridad, obviamente, de las personas y otros valores que también subyacen en la toma de la decisión, pero generalmente eso no está contemplado en los planes de continuidad de negocio. Pero sí en Generalmente, crisis, sí, pero Carlos. sí en crisis, Sí en exactamente. crisis. Bueno, son las 6:34. Esta promesa es de 5 a 6:30 de la tarde. Lina, siempre es un placer tenerte. Siempre No, nos queda sí. faltando tiempo. Nos han aguantado en línea 65 personas, por amor de Dios. Eso quiere decir que tú eres una mujer entretenidísima. Yo insisto que nunca me equivocaré en que conversar contigo al aire es, si en persona es rico, en el aire es maravilloso. Generoso, gracias. A Albeiro, a Alejandro Molina, que participó mucho en el chat, a Alex, a Andrés Oyola, a Ángela Patricia Perdomo, a Claudio Mauricio Moreno, a Claudia Patricia López, a Cristina Bedón, que también participó mucho, y a muchas otras personas, Beatriz Ospina, Carlos Díaz, a Gloria Leguizamón, Hugo Guzmán, un placer que estés aquí. Jaime Mejía, Jan Kenny Hernández, Juan Carlos Franco, muchísimas gracias por tu presencia. A Lady Magali Pinzón, Magali, a propósito, Magali, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Buenas Hola, noches. Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero contarles a todos que dentro de 8 días vamos a tener una conversación súper interesante en riesgos con Manuel Guillermo. Manuel Guillermo es un empresario bogotano que preocupado por el tema de la informalidad como un generador de riesgos para las organizaciones, quiere conversar con nosotros sobre ese tema y vamos a tener una conversación dentro de 8 días sobre eso, la informalidad como generador de riesgo. Por ahí está tu jefe, Magali, ¿no? Manuel Guillermo estaba, no sé si se retiró, pero él estaba, hasta hace un momento estaba oyendo el conversatorio. Bueno, pero listo, ya quedan todos invitados al conversatorio, ahí está en la página web de Zona Segura, está ya listo para que se inscriban y si no, de todos modos les va a llegar la invitación. Va a ser una conversación bien interesante sobre la informalidad, el riesgo que trae la informalidad en los negocios. Es una cosa que el incendio, que el fraude, que el no sé qué, pero la informalidad es laboral, sí, es un cáncer. Eso es el tema general. Un verdadero cáncer en las organizaciones y vamos a hablar sobre ese cáncer la próxima semana. Tema bastante apasionante que lo hemos orientado, lo queríamos hacer desde el año pasado, pero tuvimos eventos de salud que no nos lo permitieron y entonces va a ser el conversatorio dentro de 8 días. Lina. Gracias. A ustedes, Mil gracias. Un placer. Mil gracias a todos, una feliz tarde. Les vamos a mandar el enlace de esta grabación, aún con los sonidos de fondo. Los efectos especiales. Para que lo compartan con sus equipos de trabajo, porque de eso se trata esta comunidad de conocimiento y es encontrarnos en un rato amable, con risas como lo que nos acaba de pasar, hablando sobre temas serios, pero que dejan una fuerte enseñanza para todos. Que tengan una feliz noche. Voy a detener la grabación y si se quieren quedar conversando, pues
Hágalo. Muchas gracias, cuídense mucho.